coge mis criptomonedas, se las prestan a terceros para generar rendimientos, pues voy a hacerte un adelanto. Bit2Me coge tus criptomonedas, se las prestan a terceros para generar rendimientos. En este vídeo te voy a explicar cómo funciona Bit2Me, de qué manera la empresa genera rendimientos mediante el servicio que tienen de tú prestar tus criptomonedas y estos se generan rendimientos y te los dan a ti. Hay muchas empresas en el sector cripto que han quebrado y algo en común que tenían esas empresas es que básicamente tenían este tipo de servicio, donde tú cogías tus criptomonedas, se las prestabas y te generaban grandes rentabilidades. Todos sabemos que el mecanismo que utilizaban para generar esas rentabilidades pues eran mecanismos un poco turbios, que si protocolos DeFi, que si lo presto a este fondo de inversión, que si hago barbaridades, que si no sé qué. Al final todo esto pues genera grandes rentabilidades y más en un mercado alcista, pero cuando llega el mercado bajista pues las tornas cambian. Llega la época de restricción monetaria y al final estas empresas, aquellas que no han sido eficientes y aquellas que han hecho barbaridades pues acaban quebrando. Entonces claro, Bit2Me también tiene ese servicio. ¿Están a salvo tus criptomonedas en Bit2Me? Bit2Me, ¿qué tipo de mecanismos utiliza para generar este tipo de rendimientos? Bit2Me coge mis criptomonedas y se las presta a terceros para generar rendimientos. Pues para explicar todo este tipo de conceptos y dar respuesta a esas preguntas que si tú eres inversor del token de Bit2Me y tienes criptomonedas en ese servicio, deberías hacerte obligadamente porque tienes que saber dónde estás invirtiendo. ¿Cómo funciona el mecanismo del Bit2Me Earn? Coge mis criptomonedas, se las prestan a terceros para generar rendimientos, pues voy a hacerte un adelanto. Bit2Me coge tus criptomonedas, se las prestan a terceros para generar rendimientos. Quédate hasta el final del vídeo para entender este concepto y lo que te acabo de explicar, porque puedo entender que a lo mejor te has quedado un poco loco, pero sí, cogen tus criptomonedas, se las prestan a terceros para generar rendimientos. Pero quédate hasta el final del vídeo para poderte explicar esto mucho mejor. Ya tengo un vídeo hablando sobre esto, aquí te lo dejo, o aparecerá por aquí, la verdad es que no lo sé, la verdad es que nunca sé por dónde va a salir. Ya tengo un vídeo hablando sobre esto, pero es un vídeo un poquito más genérico. Este vídeo vengo a añadirte información, a actualizar la información, y en ese vídeo que te comento dije una cosa interesante, dije que yo no sé cuál es el mecanismo exacto que utiliza Bit2Me para generar los rendimientos, porque realmente hay muchas maneras de generar rendimientos en ese tipo de servicios, maneras más turbias, menos turbias, etcétera. Hay muchas maneras y solo Bit2Me sabría cuál es su mecanismo porque son ellos mismos los que lo hacen, es algo obvio, pero la información pues va saliendo y Bit2Me, ellos mismos, Leif Ferreira, que es el CEO, se le preguntó que si había algún tipo de riesgo con Bit2Me Earn y él explicó cómo se generan estos rendimientos. ¿Podría ser Bit2Me Earn un riesgo para los usuarios, ya que los beneficios, bueno, ya que las recompensas, bonificaciones que se generan de los criptoactivos depositados en staking, se generan a partir de DeFi o de terceras compañías a las que Bit2Me, con las que Bit2Me pueda colaborar? Esto me parece muy importante, Leif, porque aclarar este punto para que la gente entienda cómo funciona Bit2Me Earn es clave, ¿no? Entonces, claro, me veo la obligación de generar un nuevo vídeo para actualizar toda la información y explicarte de manera exacta, según Leif Ferreira, cómo se generan esos mecanismos por parte de Bit2Me Earn y explicarte más en detalle eso de que sí que cogen tus criptomonedas y se lo prestan a terceros, porque esto es algo interesante. ¿Cómo funciona el mecanismo? Pues antes de empezar con esto te voy a decir que Bit2Me Earn acepta 3 tipos de criptoactivos. Nuestras criptomonedas que están en Bit2Me Earn hay de 3 tipos principalmente. Son 3 tipos de criptoactivos que Bit2Me Earn acepta para generar rendimientos. El primer tipo de criptoactivos son las criptomonedas que funcionan por Proof of Stake. Básicamente son criptomonedas que se ponen en los nodos validadores del proyecto para validar transacciones y así pues generar comisiones. ¿Cómo Bit2Me Earn te genera rendimientos cuando tú les dejas, por ejemplo, tus Cardano? Una criptomoneda que funciona por staking. Pues muy sencillo, Bit2Me coge tus criptomonedas y las pone a trabajar por ti. Las pone a trabajar en el sentido que las pone en nodos validadores para generar rendimientos y comisiones en la propia criptomoneda. Una vez se generan esas comisiones en la criptomoneda, pues te las da a ti. Por supuesto, una parte se las queda Bit2Me para ganar dinero. Al fin y al cabo es un modelo de negocio que tiene para generar más dinero y crecer. Esto se puede entender a lo mejor un poquito mejor con el siguiente ejemplo. Si tú quieres vender una casa, tienes 2 opciones. Puedes hacerlo tú mismo o puedes ir a un profesional que es una inmobiliaria para que hagan el trabajo por ti. Cada caso pues tiene sus pros y sus contras. Tal vez a lo mejor tú no tengas los conocimientos inmobiliarios o los métodos más eficientes para vender una casa y acudes a un profesional para que éste lo haga. Pero claro, te va a cobrar una comisión porque su modelo de negocio es intermediación. Pero también lo puedes hacer tú solo. De esa manera pues no vas a pagar ningún tipo de comisión y te vas a llevar todo el beneficio pues tú solo. Pues eso es lo mismo. Bit2Me hace de intermediación, coge tus criptomonedas y las pone a trabajar en los nodos.
y se genera unos rendimientos. De estos rendimientos, él se queda una parte y la otra parte te las da a ti y así pues tú lo puedes ver ahí en tu panel de control, en tu dashboard, en Bit2Me Earn, de cómo se van generando rendimientos. De esta manera es como gana dinero tanto tú como la empresa. Pero esto solo se puede aplicar a las criptomonedas que funcionan por Proof of Stake. Luego tenemos la segunda categoría de criptoactivos, que son los tokens, como por ejemplo el propio token nativo de Bit2Me. Esto no funciona ni por staking ni por minado. Básicamente son criptoactivos que ya están establecidos para esto, para ese servicio. Se destinan un número de tokens de Bit2Me para ponerlas en una especie de piscina, el farming pool, el concepto que ellos han inventado. Que bueno, realmente no sé si lo han inventado, yo creo que eso ya existía, pero bueno, eso no lo sé, es una duda que tengo. Se ponen en una especie de piscina y dependiendo de los participantes que hayan, pues se va repartiendo. El criterio de repartición es básicamente cuánto dinero ha invertido el inversor. Cuanto más hayas invertido, pues más parte de esa piscina, más parte de ese pastel, pues te va a tocar. Es muy sencillo, no funciona ni por staking, ni por minado, ni nada del estilo. Es unos tokens determinados que se han puesto para eso. Y el tercer tipo de criptoactivos, que este es el más interesante, son los que funcionan por Proof of Work. Como por ejemplo la criptomoneda que no sé si te va a sonar, que es Bitcoin. Bitcoin no funciona por staking, ni tampoco Bit2Me compra un montón de Bitcoins y te los da a ti en forma de rendimientos. No, eso no podría ser factible. Entonces, ¿cómo funciona Bit2Me Earn con Bitcoin? ¿Cómo se generan rentabilidades si no los puede poner a trabajar en nodos validadores, ni los puede poner en staking, ni los puede comprar y luego dártelos a ti? ¿Cómo te genera rendimientos Bit2Me Earn? Pues bueno, esto que te voy a decir lo ha dicho el propio Leif Ferreira. En las criptomonedas Proof of Work son criptomonedas que creo que hemos hablado alguna vez o lo hemos hecho público. Vamos a lanzar un servicio para intentar cerrar el círculo de las diferentes ofertas de productos que tenemos, que es Bit2Me Loan, que es para ofrecer préstamos colaterizados. Entonces nosotros podemos colaterizar y así, aunque ahora mismo no es públicamente, nosotros sí que ya estamos explotando este producto para generar intereses, nosotros buscamos contrapartes que dejan un colateral para nosotros dar los Bitcoin. Si pasara algo, estos colaterales se autoejecutan a mercado y con esto se compran los bitcoins. Si imaginaros que no devolviera, ¿no?, el prestamista, cosa que no nos ha pasado, pero si no devolviera no hay ningún problema porque tienes la contraparte que puedes ejecutar contra mercado. Entonces así es como se genera este tipo de intereses. Son operaciones 100% cubiertas en riesgo y después la parte de los tokens, en este caso por ejemplo el token de B2M, no tiene nada que ver con eso. Los bitcoins sí que se prestan. Lo prestan a clientes que entiendo que ellos tendrán de confianza y se prestan para generar esos rendimientos. Esto es como un banco, se presta dinero para generar más dinero, dado que la otra parte tiene que pagarte intereses. Pues aquí funciona igual. Y como ellos mismos dicen, nunca han tenido el caso de recibir un impago. Y en el caso de que hubiese un impago, pues bueno, como la otra parte tiene que dejar una garantía, en el caso de que impagase, pues esa garantía se ejecutaría a mercado y cubrirían la posición. Pero eso, por supuesto, tiene un gran riesgo. Aquí podríamos debatir la diferencia entre prestar criptomonedas a un cliente que tú has estudiado su solvencia, hay confianza, y entiendo que Bit2Me, pienso yo que es una empresa bastante seria, pro regulación y que su sede fiscal no está en paraísos fiscales ni nada extraño, pues entiendo que la manera de hacer este tipo de operaciones es más seria que, por ejemplo, otras instituciones que han ido a la quiebra por hacer cosas muy turbias. Pero sí, al fin y al cabo, las criptomonedas sí que se llegan a prestar. Y esto es interesante porque, bueno, realmente no hay mucho bombo sobre esto que acabo de decir, y lo han dicho ellos mismos. Yo simplemente soy un intermediador que coge la información y te la explica para que te puedas hacer una idea un poquito más subjetiva de lo que es el proyecto y lo puedas evaluar bajo tu criterio. A mí personalmente me ha parecido bastante interesante. Tus criptomonedas, tus bitcoins sí que se prestan. Ahora ya sabes cómo funciona Bit2Me Earn. Ya sabes que dependiendo qué criptomoneda deposites en ese tipo de servicio, dependiendo de cómo funciona, de cuál es el funcionamiento, si es por staking, si es por minado, etcétera, pues tendrán una manera diferente de generar esos rendimientos. Considero que esta información es interesante para que pongas tu dinero a conciencia, que seas conocedor y que tengas la información de lo que estás haciendo, de cómo funciona ese servicio, porque pones el dinero pero no sabes cómo funciona, cómo se está generando. Tienes que estar informado porque a lo mejor se está generando de manera muy turbia, pero en este caso a priori parece ser que no. Tengo vídeos en este canal que te invito a que veas donde analizo los fundamentales del token de Bit2Me y de la propia empresa. Y no es la primera vez que llegamos a la conclusión de que, bueno, no tiene pinta de que Bit2Me empiece a hacer barbaridades y que haga dinámicas de inversión como las que hace FTX y demás. Toda esta información te la traigo para que te crees tu propio criterio. Creo que es información valiosa y creo que tienes que estar informado de cómo funciona este tipo de servicios. Servicios que son muy interesantes.
Y algo que me parece muy curioso, que no se ha dado mucho bombo, es que Bit2Me va a sacar ese servicio de préstamos colateralizados. Es decir, esto lo dijo el propio Leif Ferreira. Y es un producto muy interesante. Creo que la gente se está centrando mucho en Bit2Me Card, que también es muy interesante. Pero bueno, esta información que te doy lo han dicho ellos mismos. Y sí, como ellos dicen, quieren encerrar un poco el círculo de estos productos, van a sacar la opción de dar este tipo de servicios de préstamos. Es algo que a mí personalmente pues me parece muy interesante. Ahora ya eres conocedor de dónde estás invirtiendo tu dinero, el tipo de empresa que hay detrás, y eso es muy importante porque el dinero tienes que cuidarlo y tienes que ser conocedor de dónde lo estás metiendo. Espero que te haya gustado esta información, que le des un like, que dejes tu comentario, suscríbete al canal. Nada, gente, espero que te haya gustado y nos vemos a la próxima. Un saludo.